Estoy con mi esposa, nos invitó Betty, que la conocimos en una oportunidad en el Parque Perito Moreno. Somos de una localidad al lado de Rosario, provincia de Santa Fe. Gracias por la invitación. Por favor, pasajeros de Betty, sí. ¿Quién más? Hola, hola. Hola, desde Ushuaia. También me invitó Betty, Ajá. de Gobernador Gregores. Y vivo en Caleta, Olivia, en la Patagonia Argentina, en Santa Cruz. Wow, ahí está, ahí te veo. ¿Y de Ushuaia quién? Bienvenido. ¿De Ushuaia quién? Hugo, me invitó Ana Stingel. Ah, muy bien. Muy bien. De Ushuaia, uy, de todos lados. Por acá hay alguien de Pilar, me parece, ¿puede ser? Pilar, negocios inmobiliarios. No, ese es el correo de mi empresa. Yo soy Tolosa, de Comodoro Rivadavia. Ahí mandé el chat. Wow, Comodoro. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Susana. Yo vivo en Córdoba, pero viví 25 años en Gobernador Gregores. Fui docente de Betty Martínez y después fui compañera de trabajo. ¡Wow! Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, yo te escucho. Bien, bueno, mi nombre es Alfredo y junto con Leticia también nos invitó Betty. Estuvimos con ella de visita al Parque Nacional Perito Moreno y bueno, la verdad que nos hizo recorrer y disfrutar mucho del paseo. Así que acá estamos para escuchar. De Mar del Plata somos. Perfecto. Hola, yo soy Alejandra, estoy muy difónica, soy docente. A mí me invitaron a través de Betty, una amiga Karina que estuvo este verano. Estuve en Gregores este verano, no llegué a hacer la ruta y soy profe de historia, además me interesa para poder enseñar y soy neuquina, vivo en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires. Muy bien, bienvenida. Gracias. Ahí está Betty esperando que le den la entrada, ya le van a dar la entrada. Bueno, cambiar. ¿Recién cambió? A ver. Buenas noches. Hola, Alejandra. ¿Se me escucha? Sí, Alejandra, oriunda de Bahía Blanca, con vida nómade. Esta es mi casa, acá está el lugarcito chiquitito, una Fiorino, y estoy actualmente en Cerrezuela, Córdoba. Conocí a Betty cuando estuve por allá por Gregores y me invitó para hoy. Bien, muy bien, bienvenida. Gracias. Sí, ahí no sé qué es lo que está pasando. Alex, está Betty esperando. Hola, me presento yo, Juan Carlos Arévalo de Burlingame. Estoy viendo un viejo colega ahí, Hugo Podversit de Ushuaia. ¿Cómo andás, Hugo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan Carlos? Nos conectamos más por WhatsApp. Un gusto verte por aquí, Hugo. Gracias, igualmente. Vamos todavía. Mi nombre es Alicia Toledo, yo soy de la provincia del Chubut, vivo en Trelew, guía de turismo, guía en francés. Hola, mi nombre es Carolina, yo soy de Santa Cruz, soy técnica en turismo, ya a punto de recibirme de licenciada. En este momento estoy en Córdoba, pero bueno, vivo en la localidad de Piedrabuena y conozco Gregorio y todo la zona. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lorena Miño, guía de turismo del Lago Posada, Santa Cruz. Hola, no sé si se me escucha. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. ¿Sí? Perfecto. Hola, mi nombre es Tina, soy sobrina de Betty Martínez y ella me invitó, bueno, para estar hoy presente aquí compartiendo con ustedes, ¿no? Muy bien, bienvenida. Digo que hay mucha gente del sur. Ah, perdón, y estoy en Posada Misiones. Ok. A ver. María Laura, ¿te uniste? Recién pude. Me costó entrar, pero ya está. Con el otro celular, que no es mío, pero bueno. Ahí apago el micrófono. Malvi, creo que ya la tenemos por aquí a Betty. Betty, si querés
bueno, tomar algunas palabritas para la otra. Ahí entró. Esperemos un poquito que arranquemos y así lo que me interesaba es que le des el ingreso, por favor. ¿Ya está? ¿Ahí? Sí, Betty, ya está. Ah, perfecto. No, pues yo acá no la veo, pero bueno, perfecto. No, está como la ruta de 1921. Sí, ok, de Coronel Suárez, muy bien. Bueno. Bueno, esperamos un momentito más que vuelva ahí Ana Sting, que como dijimos que esperábamos 10 minutitos. Ya volví. ¿Ya estás? Bien. Bueno, si les parece, entonces vamos empezando, ya son y 12. Ya empezamos con este ciclo, cualquier cosa, la gente que ingrese más tarde, después todo esto va a quedar grabado y lo vamos a subir, como hicimos con los otros conversatorios, al canal de YouTube del Foro Nacional de Guías de Turismo que hemos armado este año. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos al ciclo de conversatorio con una invitada especial que, bueno, es Betty Martínez, muchos de ustedes ya la conocen. Ella, bueno, es guía de turismo, por supuesto. Digamos, este conversatorio es siempre, en general, va a ser de guías de turismo. Y bueno, ella va a hablar sobre la ruta de la huelga de 1921, ¿no? Sobre todo el tema de lo que es la Patagonia Rebelde, bueno, como lo dice ahí el flyer. Y va a estar acompañada también con la participación de Ana Sting, que es otra colega, Stingel, que es otra colega. Ella es de Radatili y nos va a contar algunas muy interesantes experiencias. Buenas noches, Víctor. Así que vamos a dar inicio, siendo las 20:13. Malvina. Ahora te vi. Estoy. Sí. Buenas noches. Disculpen la demora. Bueno, como suele ocurrir en estos temas de la informática, no pude entrar por las computadoras, tengo 2 computadoras a disposición ahí y no quiso cargar, no importa, nos podemos conectar por acá. ¿Estás con el teléfono? Ah, bueno. Pero tranquila, porque vas a ir viendo cualquier cosa. Esto, viste, no es nada catedrático. Si hay alguna filmina que vos no ves, nos lo decís ahí mismo al aire y te lo agrandamos. Ahí Alex es un capo con la tecnología y te va a ayudar un montón, igual que Gisela. Yo en eso no te puedo ayudar, pero ellos dos seguro. Malvi, antes de que arranquen, ¿le podemos pedir a todos si pueden silenciar los micrófonos? Sí, la consigna es esa, que silenciemos todos los micrófonos, que si hay preguntas durante la charla o para después, que vayan levantando las manitos esas que tienen por ahí y van a ir quedando y después nosotros les vamos a ir dando la palabra, de manera de no generar ruidos, interferencias, etc. Betty está un poquito nerviosa con el tema de la tecnología, así que, bueno, pero antes que nada quiero agradecer bueno, muchísimo a un colega de la provincia de Santa Cruz, que es quien nos hizo el contacto con Betty, que está Juan Cruz, que está justamente en este momento conectado, creo que lo vi por ahí, sí, lo vi por ahí. Así que muchísimas gracias, colega, por conectarnos, ya que esto fue un tema que propuso la colega Gisela Reynoso, que forma parte del foro también, y es un tema que a ella particularmente le interesa y también seguro nos va a aportar muchos datos de los viajes que hizo. Así que también está ahí Víctor Leal, que es otro colega del foro, y don Juan Carlos Arévalo también, ya levantó la mano, que por supuesto es el colega también del foro, que ya después, si queda tiempo, contaremos algunas cosas más. Así que bienvenida, Betty, y adelante, sin nervios, que estás entre amigos. Sí, sí, es así. Vos sabés que estoy viendo caras conocidas de gente que he guiado por la ruta de la huelga. Y bueno, y tomamos un contacto y un afecto, porque nos unen sentimientos que tienen que ver con este hecho trágico que sucedió en 1921 en el territorio de Santa Cruz, y estamos todos desde distinto lugar, abordamos esa historia con sumo respeto. Yo acá estoy hoy como guía, pero en realidad esa historia nos atraviesa a todos porque ha sido un hecho de lesa humanidad. Es por eso que nos conmueve y estamos todos en la misma sintonía. El guía, el turista, el familiar, porque también hay mucha gente hoy que es familiar de fusilados y de gente que se salvó en la huelga, porque hubo muchos fusilados, muchos peones rurales, pero también hubo muchos peones que se salvaron.
Y hoy están presentes en este encuentro que tenemos, que deseo que sea dinámico, que sea distendido y que, bueno, y que esté a la altura de las circunstancias yo de poder contar todo lo que sé, digamos, o lo que he trabajado o lo que comparto con la gente que viene. Creo que en principio los que me conocen saben que soy Betty Martínez, pero otros no, entonces yo les voy a contar que soy de Gobernador Gregores, que estamos en el centro geográfico de la provincia de Santa Cruz, nos cruza la Ruta 40, así que somos un lugar de paso en principio para los turistas, pero nosotros les proponemos que no sea de paso, que queden acá en Gregores, que hay mucho para mostrar. En Gregores, bueno, aparte de ser muy hermoso lugar, porque es como un oasis en la estepa, que venís estepa y llegás a Gregores y es un valle precioso, tenemos esta historia que contar. Tenemos un sitio de fusilamiento acá a 6 kilómetros de nuestra localidad, así que es por eso que conozco a mucha gente y nos une esta historia. Perdón, sí, se me había silenciado, no te quería interrumpir. Bueno, perfecto. Antes de empezar ya con el tema, me estaba anotando unas cositas. Vos dijiste quedarse ahí en Gregores. ¿Tienen así hotelería, los accesos, cómo son? Aprovechemos ya para ubicarnos. Sí, les decía que estamos en el centro de la provincia de Santa Cruz y estamos como, nosotros decimos cerca de todo, lejos de todo, porque nos queda a 200 kilómetros el pueblo más cercano, que es Comandante Luis Piedrabuena, por la Ruta 27, por la Ruta 25 San Julián, pasa por nuestra localidad la Ruta 40, que viene, bueno, desde Perito Moreno, Caracoles, pasa por el Parque Nacional Perito Moreno, por afuera, y llega a Gregores, después sigue de Gregores Lago Cardiel, Tres Lagos, Chaltén, Calafate, o sea que estamos en un lugar de paso, para centros que muestran belleza natural, pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro acá. Es muy lindo el lugar, tenemos el río Chico, tenemos mucha historia, tenemos meseta central patagónica, cerca Lago Strobel, así que hay mucho para visitar. ¿Y hay hotelería para quedarse? Claro, sí. Hay hotelería muy linda, hay muchas cabañas, hostel. Bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos al tema, ¿no? Básicamente, yo creo que todos los que estamos acá sabemos sobre el tema, pero ¿de qué se trata puntualmente cuando decimos Patagonia Rebelde, Betty? Bueno, estamos hablando de los peones rurales que pidieron condiciones de vida mejor, pedían cosas esenciales como que los botiquines estén en castellano o que no se les descuente de su sueldo las velas, tener un día de franco para un día de descanso, para lavar su ropa, dormir sobre colchones y no sobre cueros de ovejas, condiciones básicas de vida. Estamos hablando que eso ocurrió en el territorio de Santa Cruz, en esa época éramos territorio, en todo el territorio de Santa Cruz. Y en 1920, un año antes de la masacre, vino Varela y digamos, les dio la razón. Vino Varela del gobierno central, de Hipólito Yrigoyen, estaba gobernando el país en ese momento, era el presidente, y el teniente coronel del ejército vino a ver qué sucedía y laudó a favor de los peones rurales, les dio la razón y no se cumplió con ese convenio, con ese pacto que se había acordado, no se cumplió y es por eso que en 1921 los peones vuelven a tomar fuerza con el reclamo en una época muy particular, porque no es cualquier época, es en la época de la esquila, de la zafra lanera. Tengamos en cuenta que en ese tiempo la mayor economía era la lana y ellos hacen paro en diciembre, noviembre, diciembre, y es que Varela viene en esa época y creyendo que iban a volver a tratar, a volver a arreglar, viene y asesina a 1.500 peones rurales a lo largo del territorio Santa Cruz. Considerando también que era época de inmigración, ¿no? Digamos, todos esos trabajadores no eran de nuestro país, ¿no? También. Sí, había gente de nuestro país. Sí, había gente de nuestro país, muchos chilenos y inmigrantes europeos han muerto, bueno, de muchísimas nacionalidades y otros tantos fueron salvados. Ellos decían
que hacían la depuración. Hubo mucha presencia de civiles acá. Tuvieron que ver los dueños de estancia que iban a los lugares donde estaban los peones capturados, puestos presos, y bueno, ahí alguno se podía salvar. Y es por eso que hoy hay muchos nietos, bisnietos, en los actos que nosotros hacemos, porque yo soy guía de la organización de Ruta de la Huelga, pero también esta organización ha trabajado muchos años, como tanta gente en diferentes lugares, para la demarcación de los lugares, o haciendo homenajes, haciendo actos para el Día de la Memoria. Cada 24 de marzo nosotros en el Cañadón de los Muertos hacemos un acto. Cada 2 de diciembre, que fue el día que fusilaron acá en Cañadón León, hacemos un acto en memoria. Y así cada pueblo, ¿no? Yo no sé si está Alex por ahí, no lo alcanzo a ver. Ahí ya le pedí que empiece a pasar las filminas. Ahora él lo estará viendo. En Puerto Deseado hay un circuito urbano. Hay distintos tipos de circuitos turísticos. Hay circuitos rurales y circuitos urbanos, circuitos que hay una combinación como el de Gregores, que en Gregores tenés una parte urbana y una parte rural, y cada localidad tiene distintos formas de arribar a los lugares, ¿no? No todos son de fusilamiento. Hay lugares donde estuvieron detenidos, hay algunas tumbas, como en San Julián, que en San Julián tiene mucha importancia lo que hicieron las chicas del prostíbulo de las catalanas, ¿no? Que ellas son homenajeadas, 5 prostitutas que sacaron a escobazos al ejército argentino. Ellas fueron, creo que las únicas que le han puesto un límite, y bueno, les salió muy caro porque estuvieron presas luego de esto, pero ellas en febrero, cuando el ejército argentino pasa por San Julián, desean entrar al prostíbulo y son expulsados. Y en San Julián, por ejemplo, si llegan, los puede guiar Marita Molina, y Marita los lleva a distintos lugares, y entre ellos al cementerio local, a ver la tumba de Mao Foster, que es una de las prostitutas, de las 5 prostitutas de las rutas de San Julián. Con respecto a esto, hay obras de arte de todo tipo, desde teatro, de música, danzas, cada uno desde su lugar homenajea a estos peones rurales. Bueno, como te decía, pinturas, música, hay mucha gente, muchos artistas que han hecho obras homenajeando a esta historia, ¿no? Y a estos hombres, porque todos son hombres con familia, padres que dejaron huérfanos hijos, como es el caso de Aurora López. Aurora es una mujer que falleció hace pocos años, hija de Alejo López. Alejo fue fusilado en Jaramillo, y bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de conocerla, a Aurora López, que falleció no hace muchos años, a los 98 años. Ahí estamos viendo el mapa, ahí estamos viendo, alcanzo a ver como todo el recorrido que les decía, ¿no? Puerto Deseado, llegamos a San Julián, Piedrabuena, Santa Cruz. En todos los pueblos han ocurrido hechos que tienen que ver con este tema de la huelga de 1921. Los diferentes colores, que son diferentes rutas, ¿cómo es? Sí, claro, sí, porque es como un mapa interactivo, si todo funcionaría perfecto. Se va pintando de distinto color. Bien. Arriba el color rojo, cuando viene de Comodoro y para en Jaramillo, después color verde hacia, los 120 kilómetros que se ingresa de Ruta 3 hacia Puerto Deseado, después se vuelve a salir por la misma ruta y se continúa hacia abajo, hacia Puerto San Julián, Piedrabuena, Santa Cruz, Río Gallegos, después vamos a Calafate, pasando por Esperanza. De Calafate en la cordillera subimos hacia el centro de la provincia, que ahí está Gobernador Gregores, pasando por Tres Lagos, y después por Ruta 12, que ahí hubo fusilamiento también, por Ruta 12, que está la tumba de Albino Argüelles, también que se hace un recorrido. Esa es una salida que hacemos de muchas horas, salimos de acá a las 8 de la mañana y volvemos a las 12 de la noche. Es una guiada rural con un vehículo de apoyo, generalmente se tiene que hacer porque es una ruta poco transitada, de ripio, y así son las condiciones, digamos, de
de Santa Cruz, que es tan amplio y tan distante un lugar de otro. Y si es ahora así, imagínate, Malvina, lo que fue eso en esa época, no fue una cacería humana, el ejército atrás de los peones y semejante cantidad de peones que se iban agrupando porque tenían una metodología de ir pasando por las estancias, levantando la peonada, llevando víveres, llevándose caballos para dejar, al ejército sin provisiones. Y acá, por ejemplo, en nuestro lugar, en Estancia Bellavista, que está a 6 kilómetros del pueblo, es que capturan 420 peones, 4.000 caballos, y es que los capturan el 1 de diciembre y el 2 de diciembre realizan, la ejecución, el fusilamiento de los portales, de todas las localidades, de Calafate, Estancia Anita. Ahí preguntan si hay algún tour operador que ofrece estos circuitos, creo que dice. A ver, ¿ofrece un circuito completo incluyendo las diversas localidades involucradas? Sí, ahí en la página, la organización Ruta de la Huelga, tiene ahí la comunicación, los teléfonos que vos decías recién, Malvina, y se hace la guiada, que mucha gente viene si está de paso, hace... si pasa para el Chaltén o para Calafate, hace nuestro espacio, puede hacer Calafate. Si viene por la ruta 3, ingresa. Hay mucha gente que otros años ya conoció Jaramillo, ya hizo Deseado y lo va cumpliendo en distintas etapas, o puede comunicarse y hacer, son muchísimos kilómetros, 2.000 kilómetros es toda la vuelta. 2.000 kilómetros toda la vuelta. Claro. Sí. Malvina, también lo que te quería decir, que están presentes alumnos, porque esto no nace con la idea de que sea turístico, ¿no? Esto nace después de un trabajo de demarcación con los documentos que facilitó Osvaldo, por supuesto, toda la información que Osvaldo tuvo y tan generosamente la compartió, y tantas veces vino al sur. Cada vez que Osvaldo fue exiliado, eso no lo dije, cuando Zepernik fue puesto preso, Osvaldo fue exiliado y se fue a vivir a Alemania. Y después que regresa a la democracia, en la década del 80, él vuelve y cada vez que podía o que se lo necesitaba, Osvaldo venía a la provincia de Santa Cruz, a las universidades, a los pueblos recorriendo, y participó, con Marcelo Serafini, que decíamos que Loza lo nombraba hoy, que es el fundador de Ruta de la Huelga, en la demarcación de estos lugares, ¿no? Que son necesarios estos lugares porque la gente los puede visitar a partir de que fueron demarcados, que fueron buscados, como Ruta 12, que te decía que se encuentra en la tumba de Albino Argüelles. Es ahí donde la familia de Albino Argüelles, da Finotti, en la actualidad, vienen a visitar el Campo Santo, donde se encuentra su abuelo y donde trajeron los restos también de su madre y de su abuela, Da Finotti, y sus hijas y sus nietos. Entonces, es por eso que no sé, como una hermandad o como un afecto que uno va entretejiendo con la gente que visita estos lugares y con los familiares, los investigadores, como era el caso de Osvaldo, como que creamos vínculos afectivos y lazos qué sé yo, emocionales, digamos. Qué bueno, aparte, Osvaldo Bayer es un personaje de la cultura, fue un historiador, un activista por los derechos humanos, ¿no? Una persona importantísima en la historia de nuestro país. Y él hace esta película desde el punto de vista de los trabajadores. Cuando leí eso, que hizo esta película desde el punto de vista de los trabajadores, decía Sillo, ¿no? Pensé, ¿hay alguna película, porque yo desconozco, que esté hecha desde el otro punto de vista? O sea, desde la oligarquía, desde los dueños de estancia, ahí después le doy la palabra a Juan Carlos. No que yo sepa, pero pregunto por desconocimiento. No, yo tampoco lo sé. Bien. Juan Carlos, ¿quería hablar? Sí. Sí, no, quería preguntar lo siguiente, que capaz que lo dijiste, pero el epicentro de la masacre, ¿dónde estuvo? Y luego si los familiares de los fusilados hicieron juicio, acudieron a la justicia, teniendo en cuenta que fue un gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen la masacre. ¿Hubo algo, justicia después? ¿Alguien acudió? ¿Tenés idea? Sí,
Sí, viste, Juan Carlos, yo nombré a Aurora López. Aurora fallece con 98 años y ella hasta el último día de vida pidió justicia y pedía por conseguir, aunque sea, decía ella, un hueso de su padre para llevarlo al cementerio. Y sí, hace 2 años se comienza un juicio. Sería como un juicio de reparación, porque digamos, la gente involucrada, el ejército argentino, Varela, ya no viven, pero es como un juicio de reparación que se está llevando a cabo, está en proceso el juicio, sí, hace recién 2 años, o sea, ya habían pasado los 100 años de esta masacre, eso por un lado, y por el otro, Juan preguntaba el epicentro, y esto se llevó a cabo en todo el territorio de Santa Cruz. Entonces, hubo matanza en Estancia Anita, que está cercano a Calafate, 35 kilómetros, hubo muerte, digamos, fusilamiento. Hubo en el Cañadón de los Muertos, acá en Gobernador Gregores, que en ese momento estaba, cuando Osvaldo habla en su libro, habla de Cañadón León. Hubo matanza en Jaramillo, también, donde muere Facón Grande, sobre Ruta 12, que Ruta 12 es una ruta que nos une a Gobernador Gregores con Pico Truncado, también, que es donde está la tumba de Albino Argüelles. Hubo matanza en varios lugares del territorio de Santa Cruz. Claro, porque hoy en día sería considerado un hecho de lesa humanidad, si vamos al caso. Desde el Estado Nacional fusila a 1.500. Sí, es un hecho de lesa humanidad. Eso no prescribe, digamos, a día de hoy no prescribe ante la justicia. Sí, así es, Juan Carlos. Es la mancha oscura de Irigoyen, ¿no? Del gobierno de Irigoyen. Digo. Claro, siendo un gobierno popular, ¿no? Me extraña, ¿no? A veces la gente no se comenta eso y no se sabe. No es claro, y estábamos en democracia y sí, mancha oscura, sí. Mancha oscura de Irigoyen y después... bueno, tenemos que tener en cuenta la forestal y lo que sucedió en Formosa y la Semana Trágica y bueno, y muchos eventos que se han llevado a cabo de abuso desde el lado del gobierno, ¿no? Del gobierno central. Cuando sucede esto de la huelga de los peones rurales, había muchas huelgas en ese momento, ¿no? Había como que varios gremios estaban manifestándose en el territorio, los mozos, los choferes, el puerto, pero ninguno afectó tanto la economía como fue el paro de los peones rurales, ¿no? En la época, porque así todos se trajeron esquiladores de Buenos Aires, pero bueno, afectó la economía del territorio. Claro. Betty, le vamos a dar la palabra ahí que levantaron la mano. Primero levantó Ana, después Charlie y después Carlos. Bueno. Ana, desmuteate, porfa. Ana, mientras se desmutea, bueno, ella, como dije, es guía, va a ser va a ser participante de esta charla también, es guía ya también en Patagonia, ¿no? Y ha colaborado, por cierto, ¿estás ahí por ahí, Ana? Sí, ha colaborado y te agradecemos acá, ya que te estamos viendo ahí, te vamos a escuchar. Colaboró mucho también con el tema que estamos y aportó, ¿no? Con el tema de la Ley Nacional de Guías con las que el foro estuvo y está trabajando. Así que te agradecemos acá, lo estamos haciendo entre todos los guías del país. Y Ana nos aportó mucho. Dale, Ana, ¿qué querías preguntar o aportar? No, por un lado lo que es interesante remarcar es que no hubo nadie que refutó toda la obra de Osvaldo Bayer, o sea, que era un poquito lo que preguntaba Juan Carlos. O sea, cuando sale el libro de Osvaldo y cuando después, bueno, se ve la película, no hay otros historiadores que hayan dicho, no, todo eso es mentira, digamos. Siempre se tomó por verdad el trabajo de Osvaldo por el hecho de que él se basó en, ya sea en las entrevistas o en todos hechos que están perfectamente documentados. Y eso es, digamos, lo más importante de la obra de Osvaldo, que nadie pudo refutar nada de lo que él manifestó. Y también es importante conocer el contexto de la Argentina en aquel momento. Recordemos que había una gran inmigración europea, que ya venía de hacía varios años, y por los puertos entraron todas las ideas anarquistas, entraron todas las cuestiones que tienen que ver con las huelgas, y por eso digamos, el líder huelguista que estaba en Santa Cruz, que era Antonio Soto, el gallego Soto, él era de origen español.
Y además, lo que también hay que remarcar es que ya existían organizaciones obreras en la provincia de Santa Cruz. O sea, la Sociedad Obrera, que estaba en Río Gallegos, había otra en San Julián, había otra en Deseado. En el caso de Deseado tenía que ver un poco con los obreros del ferrocarril. En otros lugares tenía que ver, como dijo Betty, no solamente, digamos, o sea, los mozos, o sea, todos los que prestaban algún servicio para lo que ustedes nombraron, digamos, la oligarquía, o en ese momento los que manejaban la hegemonía del poder. Entre ellos el gobernador de la provincia de Santa Cruz, que a su vez, o casualidad, era el presidente de la sociedad rural. Y la sociedad rural involucraba en la zona sur de Santa Cruz a todos los estancieros, que la mayoría eran ingleses. Recordemos que Santa Cruz se comienza a poblar desde el sur, cuando traen las primeras ovejas de Malvinas, y había una gran conexión con Tierra del Fuego y con la parte sur de Chile. Era casi como que no había fronteras. Y ahí se erigieron las grandes estancias que tuvieron la posibilidad de una muy buena producción lanera que se vendía a Europa porque hacía falta la lana para la Primera Guerra Mundial. Luego de eso, merma, digamos, la parte económica, ya no había tanta demanda, y bueno, y no... Todos los que eran obreros o los que trabajaban no eran, como dijo Betty, pagados como corresponde. Y es cierto lo que dijo Betty, o sea, cuando le piden al gobierno nacional que resuelva el tema de la huelga, bueno, se manda al ejército, el ejército logra una conciliación que no es, no la cumple para nada la patronal, y ahí es cuando viene ya la huelga por la parte interna de Santa Cruz, donde hay que ubicarse en tiempo y espacio, no había rutas, era todo a caballo, nevaba, llovía, esos hombres que eran, digamos, los peones que eran rescatados en las estancias, dormían a la intemperie, pero tenían los líderes, en el caso de Antonio Soto en Santa Cruz, Argüelles en Puerto Santa Cruz, que era, o San Julián, no recuerdo. San Julián. Ramón Autorino también. Fueron varios líderes. Y en la zona norte, como contaba Betty, Facón Grande, en realidad, José Font, que todavía se está discutiendo si nació o no en Entre Ríos, era un hombre que había venido a trabajar en las salinas que están al norte de Puerto Deseado, y con el tiempo fue consiguiendo otros trabajos hasta que se convirtió en un microemprendedor, porque él tenía carretas y caballos y sacaba de las zonas interiores de Santa Cruz las cosechas de lana de los diferentes estancieros hacia la costa. Él no era un obrero rural, él era un pequeño empresario, pero con una sensibilidad muy grande que hizo que decidiera ponerse, digamos, del lado de los obreros, entendiendo, de los peones rurales más que nada, entendiendo su situación. Bueno, no sé, dejo para otras preguntas, después vamos con las otras dos manos levantadas, porque total después... Preguntaban recién en el chat qué relación tenía Borrero con Bayer, si Bayer se había inspirado en Borrero. Tengo entendido que sí. En realidad, perdón que me meta de nuevo, en realidad Bayer estaba en Buenos Aires, escribía algunos relatos históricos, y si no me equivoco, Félix Luna tenía en un diario de Buenos Aires, no lo recuerdo bien porque todo mi material lo tengo en mi casa y yo ahora estoy en Buenos Aires, le pide que escriba un poco sobre esto, porque había algunas notas, y cuando Bayer comienza, sí, seguramente sí, leyó a Borrero, pero luego decidió que había que investigar mucho más profundamente, y la historia del pequeño Fitito con el gobernador de Santa Cruz es muy conocida. Y claro, bueno, fue una fuente de Bayer. Sí, Borrero, fue una fuente, pero después él siguió su investigación. ¿Puedo aportar algo? María, Ana María. Un gusto, Ana María, porque no nos conocíamos. Bueno, coincidimos totalmente en lo que decimos, porque de una forma o de otra
es similar. Dos cosas. Osvaldo, yo creo que su inspiración tiene que ver porque su papá trabajaba en Río Gallego cuando él era un niño, por un lado. Entonces estaba como... En su casa escuchó los relatos. Eso también fue parte. Totalmente. Sí, sí. Bueno, y después lo que decía Ana María de los líderes, esto tiene una importancia fundamental de los líderes, que son los que llevaban a cabo. Y Antonio Soto, que era un español que vino con una obra de teatro, venía con esas ideas anarquistas. Algunos venían con ideas anarquistas, los que venían de Europa, pero otros no conocían del tema. Es por eso que está como muy bien documentado en la película cuando algunos decían, bueno, volvamos al trabajo, ya basta de tanto discurso que no entendían de qué estaban hablando. Bueno, todo ese tinte tiene y toda esa historia es tal cual, porque decíamos que Osvaldo tuvo la posibilidad de entrevistar a los que se salvaron, porque hacía muy poco tiempo. Imagínate que ahora que nosotras somos grandes, ya sabemos que 20 años no es nada, y esto si pasó en el 21, Osvaldo vino acá en el 50, en el 60, o sea, que había un montón de sobrevivientes, o sea, hasta hace 20 años. Bueno, Aurora López murió hace muy poco y era hija de Alejo López, o sea, no se puede creer, es muy contemporáneo esto, nos encontramos con familia permanentemente nos cruzamos con familias, con nietos, con bisnietos. Nosotros cuando hacemos el homenaje acá en el Cañadón de los Muertos, un bisnieto de Miguel Isla, que es un salvado de las filas de fusilamiento, bueno, el jovencito, el niño escribe, participa del acto, y así tenemos, bueno, creo que Ana María también es familiar, ¿verdad? Ahora nos va a contar, todavía no, porque si no vamos a tirar todo al asador, ¿no? Vamos a darle la palabra a Carlos Gustavo Omeña, que fue tu pasajero, ¿no? Si mal no recuerdo. No, en realidad nos conocimos con Betty, con mi esposa. Nosotros habíamos ido al Parque Perito Moreno por nuestra cuenta y estábamos alojados en un refugio con muy pocos pertrechos y todos mojados. Y Betty, que estaba, no me acuerdo si con un hijo, con un sobrino, que... Debemos ver a tu señora que está ahí, le vemos Acá está mi esposa. Nos permitió secarnos y es más, después se fueron antes que nosotros y nos dejaron algunas provisiones, porque habíamos ido desconociendo que era tan dura las condiciones, menos pertrechado lo que hacía falta. Bien. No, mi aporte es muy, muy breve, si bien somos de Rosario, al lado de Rosario, conozco toda la Patagonia porque he viajado muchas veces y me gusta, es la parte del país que más me gusta, creo que es mi lugar en el mundo, y hicimos casi toda la ruta de la huelga, y algo que quería aportar como complemento, que me parece que Juan Carlos lo planteaba, hasta donde yo tengo entendido, cuando Varela viene y de alguna manera hace una mediación, insisto, hasta donde yo tengo entendido, los estancieros accedieron ex profeso porque la estrategia era, una vez que se retirara el ejército, no cumplir con las condiciones que habían pautado, y a partir de no cumplir con las condiciones que habían pautado, exacerbar a todos los obreros que reaccionaron con lógica como reaccionaron, y luego transmitir en Buenos Aires una versión tergiversada de lo que había sucedido, planteando que los que habían incumplido eran los obreros. A partir de ahí, por lo menos, insisto, hasta donde yo tengo entendido, Hipólito Yrigoyen le encomienda, que también se sintió de alguna manera defraudado con la versión que le llegó, le encomienda a Varela que baje al sur, llega a Puerto Deseado, creo que por tren, y que ponga orden al precio que sea, y esto obviamente no justifica para nada la masacre, pero Varela también viene, y por eso creo que Osvaldo Bayer lo muestra como que totalmente intransigente, que ni siquiera quiso acceder a hablar, porque venía con la idea que le habían transmitido, la idea falsa que formó parte de esa estrategia, de que los que habían incumplido eran los obreros, y de que no solo habían incumplido, sino que habían tomado rehenes en las estancias y habían hecho un montón de incursiones que a los ojos de Buenos Aires, que únicamente tenía los relatos de los estancieros o de sus emisarios, era una situación intolerable y generó lo que generó, que por supuesto no hay acción que justifique, pero me parece importante porque hasta donde yo sé esto es un poco el contexto que generó el cambio de actitud y de postura de la primera avenida a la segunda avenida. Sí, eso también lo muestra en la película Bayerin. Sería lo que hoy sería una fake news, le llegó a Yrigoyen. Tal cual. Bien, bueno, Betty, seguimos. Sí, qué sorpresa, Carlos, es una sorpresa porque yo invité, bueno, a mucha gente que yo guié, pero en el caso de Carlos, sí es cierto, nos encontramos en el parque y me acuerdo la situación, sí es cierto, había pasado un accidente en el agua y estuvimos ahí. Sí, mi esposa se cayó cuando íbamos a cruzar para ver el lago de los Témpanos.
en el Río Lácteo, si no me acuerdo mal. Sí. Y estamos muy agradecidos, gracias. Bueno, Perdón, ahí Ricardo Loza levantó la mano. Antes que empieces, Ricardo. Me atrapó la señorita Ana María en base a una respuesta muy técnica, sin tenores políticos, y tratando de ubicarnos a nosotros en tiempo y espacio, que es muy difícil poder entender lo que pasó estando nosotros en el 2025, sin poder posicionarnos en tiempo y espacio en esos momentos para tratar de entender la lógica de lo que se vivía. Que yo vengo conociendo de a poco esto que sucedió gracias a los chicos de Gobernador Gregores, que sin recursos, a puro corazón y pasión, llevan adelante todas estas investigaciones y a mí me atraparon. Yo tengo que reconocer que lo que ha hecho Betty y Marcelo junto a Osvaldo Bayer me han atrapado. Como yo dije al principio, yo nací en el 76, viví en Santa Fe, donde nací, y la película la conocí siendo chico. Y en ese momento, siendo chico, simplemente vi casi una película de vaqueros. No obstante, era una película de vaqueros donde había una guerra, esa fue la imagen que quedó en mi cabeza. A medida que llegué a la Patagonia, porque vivo en Comodoro Rivadavia, empecé a, sin querer o por obra y gracia del destino, a llegar a tener más información en la cual hoy, en el 2025, nos topamos con información que lamentablemente es teñida. Los chicos de Gobernador, yo le digo chicos a los chicos de Gobernador Gregores, están llevando adelante una investigación netamente de lo que sucedió, cruda. Sucedió lamentablemente eso. Pero hoy, y acá viene una de las preguntas, porque no sé si está terminando y no quiero que quede colgado en el tablero, ¿cómo pueden ustedes como voceros de lo que pasó, ustedes que son investigadores de la historia y son los que van a llevar adelante esta narración por su profesión y su formación, pueden investigar y apartarse de todas las ideologías políticas para poder comentar lo que pasó? Como por ejemplo, a medida que vamos viniendo hacia Gobernador Gregores, llevamos gente que es de otras provincias y los llevamos con mi esposa a Jaramillo, que está hermoso, hermosamente pintado. Pero hoy ya hay una maqueta del pañuelo blanco de las Madres de Plaza de Mayo en el piso al lado de unas estatuas simulando un fusilamiento. Son dos historias corridas en el tiempo, distintas, y que hoy lamentablemente están empezando a solaparse entre una y otra. Ustedes como investigadores, como narradores de la historia, ¿cómo logran poder aislarse, o si pueden, aislarse de estos contextos políticos como para poder expresar lo que pasó conforme a las investigaciones que ustedes han realizado? Desde mi lugar, es como desde la organización, algo que tenemos claro, intentar ser lo más objetivo posible basándonos en la documentación, no agregando, más allá de que es emocional, uno no puede separarse, porque a veces sucede que uno se emociona, se le cae una lágrima cuando lee un cartel, porque fue una cosa, una barbarie, digamos, fue algo muy fuerte, para los líderes se tenía como mayor torturas, digamos, para que hablen. Uno no se puede apartar de eso, ¿no? Por lo menos yo, digamos, a mí me emociona hablar del tema. Pero intentar ser lo más objetivo, y es como una premisa, no hablar de política o no mezclar la política y decir que en un gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen vino Varela, ejecutó, primero vino en 1920, después en 1921, o sea, basarnos en lo que fue. Y intentar no mezclar, no mezclar más que eso, o sea, decir, ser objetivos. Me parece que no es difícil ser objetivo, decir. Después si uno opina y tiene, bueno, ya eso es otra cosa, darle tintes y darle otras lecturas. Lo que pasó fue eso, desde mi punto, ¿no? O sea, en el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen ocurrió este hecho. Pero no puedo decir lo que pensaba Yrigoyen, lo que dijo, porque eso no está escrito lo que dijo. Hay que basarse, yo creo, en los documentos. No sé si, Loza, te respondo lo que vos decís. No sé, Ana María, qué respuesta tiene para lo que vos preguntás, siendo guía, ¿no? A ver, como guía tenemos que ser totalmente realistas en cuanto a la información, a brindar información y no brindar opinión, ¿no es cierto? Mío, que tuve
que tuve a mi cargo la realización del Museo de Facón Grande en Jaramillo, me atravesaba la política totalmente por la bajada de línea que yo tenía en cuanto hasta los tiempos en los que tenía que terminar el museo, porque por razones políticas tenía que ser inaugurado en determinado momento, ¿sí? Pero lo que vos decías de ver el pañuelo blanco donde están fusilando a Facón Grande, cuando lo pusieron, que fue después que hicimos el museo, yo tenía un signo de pregunta en mi cabeza también, y cuando pregunté por qué lo pusieron ahí, me dijeron, porque este es el paseo de la memoria, y todo lo que hay acá es memoria. Yo no puedo decir nada más, porque yo no dirijo los destinos de Jaramillo Fitzroy, así que yo hice mi trabajo, digamos, y más que eso no puedo. Yo no puedo opinar, que opine el que venga, si le gusta bien, si no le gusta que lo diga, ¿no es cierto? Pero yo no puedo como guía emitir opinión sobre eso. Por ahí en lo personal sí. En el homenaje a los fusilados en diciembre. Él contaba que fue muy difícil que las familias de los fusilados confiaran en él para responder en las entrevistas. Él fue muy perseverante en la investigación y repetir la visita a la casa de las familias hasta obtener la confianza y que ellos contaran lo sucedido. Un gran investigador con una sensibilidad extrema y con la búsqueda de la verdad como bandera. Y ahora me acabo de acordar cuando vos mencionaste varias veces que el Día de la Memoria, ustedes lo sumaron, digamos, justamente a un festejo, entre comillas, porque no me viene ahora la palabra, ahí en el cañón, ¿no? Betty. Cañadón, en el Cañadón de los Muertos, así se llama, de Estancia Bellavista. Así sí, es. Nosotros ese día hacemos memoria, es el día de la memoria por el 26 de marzo, por el 24 de marzo, fue cuando el golpe de Estado del 76. Bueno, nosotros esa fecha conmemoramos el Día de la Memoria en nuestra organización, en el Cañadón de los Muertos, y cada vez que nosotros hacemos un acto, ya sea el 24 de marzo o el 2 de diciembre, lo que hacemos es dar nombre a todos digamos, todos los que participan del acto, leen los nombres de los fusilados que tenemos, que no tenemos los nombres de los 1500. Entre ellos no se conocían, todos no se conocían. Imagínate que los medios de comunicación era el telégrafo en esa época. Entonces, los testimonios, por ejemplo, de Miguel Isla, dice, acá en el Cañadón, en Estancia Bellavista fusilaron unos 50, unos gringos, dice, o sea, no se conocían entre ellos, porque a ese lugar llegaron 400, como te decía antes. Pero bueno, de los nombres, de los testimonios que Osvaldo, las investigaciones fueron surgiendo, nosotros leemos sus nombres para recordarlos y homenajearlos cada fecha que hacemos actos en estos lugares. Y Puerto San Julián, el 18 de febrero, hace el acto homenajeando a las putas de San Julián, y el acto en la provincia de Santa Cruz hay un día feriado que es el 7 de diciembre por la matanza en Estancia Anita, entonces es un feriado provincial, pero bueno, en distintos lugares fueron, en distintas fechas, digamos, dentro del mes de diciembre, ¿no? Que fue, Varela vino a fines de noviembre y ya en enero terminó con esto y se retiró. Y después quedaron gente, quedaron los comisarios, quedó gente como poniendo orden, decían ellos, ¿no? Y era, nada, hubo otras matanzas en otros lados, y aparte un abuso absoluto de autoridad en todos los aspectos, porque esta gente fueron sacados sus documentos. Como decía Ana María cuando habla de Facón Grande, que era como un empresario de la época, fueron dadas sus carretas, sus cosas fueron repartidas, hasta un comisario obtiene cosas de él. Y bueno, los líderes, como decíamos antes, fueron los más importantes acá en zona norte, José Font, en zona centro, Albino Argüelles, en Puerto San Julián, en Santa Cruz, Autorelo, que era mozo Autorelo, y bueno, muere acá llegando al Cañadón de los Muertos, y en Río Gallegos, Antonio Soto. Antonio Soto huye a Chile con unos 12 más, con otros peones que no quisieron entregarse. Y bueno, termina en Punta Arenas. En la actualidad tenemos contacto con Isabel Soto, que es su hija. Isabel desde Punta Arenas nos va contando también los homenajes que se les hace allá. Hay un barrio con su nombre. Y bueno, Martín. Ahí Juan Carlos levantó la mano. Arévalo. Sí, Betty, luego del fusilamiento,
y del retiro del teniente coronel Benigno Varela, ¿qué pasó? ¿Hubo algún beneficio social para los obreros que quedaron vivos? ¿O los sobrevivientes depusieron esas actitudes, esos reclamos de querer pretender esas mejoras que vos recién explicabas, como tener vacaciones, dormir en una cama y demás? ¿Fue cambiando lentamente o no en lo inmediato de lo que por parte de los estancieros? Absolutamente, absolutamente. No ganaron absolutamente nada ellos. Siguieron en las mismas condiciones y horrorizados. Imagínate a quién se le iba a ocurrir reclamar algo después de lo que había sucedido y después de lo que habían sufrido. No consiguieron absolutamente nada. Quedó todo igual o más abuso hubo inclusive porque les bajaron todos los salarios, todo lo que cobraban, todo. Y aparte tanto silencio, o sea, lo que no se puede creer ahora en la era de la comunicación, que cada cosa que sucede, está uno con un celular grabando hasta reuniones privadas, o sea, se graba absolutamente todo. En esa época nadie reclamaba por ellos, porque imagínate que los inmigrantes habían dejado a sus padres, a sus hermanos en España, en Italia, en Francia. ¿Quién? ¿Cuándo? O sea... Terrible la situación, ¿no? Te emociona. Ahí está Gisela, te libera un poquito, toma agua o mate. Está mostrando el cenotafio, dice, Cañadón de los Muertos, por la ruta 40. Eso es lo que contaba, sí, que estaba a unos kilómetros ahí de Gobernador Gregores. El cenotafio que vos decís es, ahí en Calafate, en Estancia Anita, también es un cenotafio que se llama Monumento de los Tres Pilares también, Memoria, Verdad y Justicia. Se pueden apreciar los tres pilares. Hay un lugar en Estancia Anita y uno acá fuera del Cañadón de los Muertos. Son monumentos donde hubo muertos, no significa que los muertos estén exactamente en ese lugar donde está, pero es una forma de monumentizar el Estado, digamos. Son monumentos que hace el Estado, como para reflexionar un poquito. Bueno, a ver, yo hoy tengo 69 años y a mis 17 años mi familia tiene campo en Santa Cruz, cerca de Pico Truncado, y muy cerca de la estación Minerales, que es... ¿Sí? ¿Hola? No, de la estación no te entendí. De la estación Minerales, que es una de las estaciones del ferrocarril que va desde Puerto Deseado hasta Colonia Las Heras, o sea, de la costa hacia el interior de la provincia de Santa Cruz. Una obra que en su momento fue pergeñada por Ramos Mejía, que quería hacer todos ferrocarriles de la costa a la cordillera y después en la cordillera unirlo con el ferrocarril que ya llegaba a la zona de Bariloche. Esa obra del ferrocarril quedó trunca en la mitad de la provincia de Santa Cruz. Se había comenzado a construir en 1909. Tiene 3 estaciones y en la estación Minerales fue donde ocurre el enfrentamiento final del ejército con el grupo que lideraba Facón Grande, que era el cabecilla, digamos, de la zona norte de Santa Cruz. Nosotros tenemos el campo muy cerquita. Mi papá enganchaba la casilla rodante y nos llevaba a la estación a donde estaban filmando La Patagonia Rebelde. O sea, yo Osvaldo Bayer lo conozco a mis 17 años, en el momento que están filmando, lo conozco a Olivera, lo conozco a Federico Lupi, conozco a toda la gente de la producción, porque venían todos a esa casilla rodante que estaba ahí, donde había cafecito caliente, mate, había siempre algo rico que hacía mi mamá. Y sentados en la mesa de esa casilla, estaba mi madre al lado de Osvaldo, yo estaba al lado de mi padre, y mi madre le dice a Osvaldo, yo creo que mi papá algo tuvo que ver con las huelgas. Entonces Osvaldo le pregunta, bueno, ¿cómo se llamaba su padre? Pedro Mojilnitsky. Pero claro, dice Osvaldo, si figura en mi libro. Imagínense, yo 17 años, ¡wow! Mi abuelo anarquista, por favor, ¿cómo no sabía esta historia? Y luego cuando le dio el nombre de mi abuela, me dice, pero si yo a su mamá la he entrevistado en Buenos Aires, mi abuela ya vivía en Buenos Aires, porque mi abuela lo conoció a Facón Grande. O sea que yo conocí la historia a mis 17 años. Mi hermano trabajó como extra justamente ahí porque le hizo una indicación a Olivera de que los chicos que estaban actuando como soldados no podían tirarse así cuerpo a tierra. Decía, ¿y vos qué sabés? Le dice Olivera. No, porque cuando alguien se tira cuerpo a tierra tiene que hacer esto, lo otro, no poner los pies para arriba porque si no el enemigo ve el talón, entonces tienen que bajar los pies para el costado, le explica. ¿Y vos por qué sabés eso? Ah, no, porque yo estoy cursando en el liceo militar.
Bueno, ¿querés actuar? Le cortaron el pelo, le pusieron un uniforme y fíjense, ¿no? Mi abuelo huelguista y mi hermano hizo de teniente, no me acuerdo de qué hizo ahí en la película. Eso es lo anecdótico. Yo a partir de ese momento me intereso por mi abuelo y me pongo a leer y encuentro documentos en el campo nuestro. Encuentro un panfleto de la policía de Santa Cruz con una foto donde salían todos los que habían los habían apresado, digamos. Hay una parte en el libro donde dice que en el Cañadón de las Buitreras, saliendo de Río Gallegos, cuando Antonio Soto se dirigía hacia la cordillera, los habían atrapado, y ahí estaba mi abuelo. ¿Y por qué se salva mi abuelo? Porque mi abuelo era mecánico. Él había escapado de la Rusia zarista a principios de siglo, porque había estado participando de una huelga estudiantil en el colegio técnico donde él estudiaba, y lo habían metido preso, y su padre, o sea, mi bisabuelo, era un juez letrado que era adepto al régimen del zar, así que no hizo nada por su hijo. Mi abuelo se salva porque un tío materno lo saca y lo manda a la Argentina porque había unos amigos en Argentina que lo podían recibir. Cuando él llega acá, esas personas le dicen, ¿y vos qué sabes hacer? Bueno, él tenía muchos conocimientos técnicos, entonces Buenos Aires lo mandan directamente a Río Gallegos a la construcción del frigorífico Swift, donde terminó siendo un tiempo jefe de máquinas, y debe haber sido en esa época cuando él empieza a participar también en la sociedad obrera allí en Santa Cruz. Yo todo eso lo voy investigando a lo largo del tiempo, y siempre tuve, cada vez que caía algo en mis manos que tenía que ver con las huelgas o con Osvaldo, bueno, me compré muchos otros libros de otros autores, hasta que en el 2019 me llama la jefa comunal de Jaramillo, Ana María Urrizelki, la rusa que le decimos. Ella sabía que yo había hecho el desarrollo de un circuito turístico que se llama la Ruta Azul, y me dice, me gustaría que vengas para hacer algo aquí en la comunidad. Yo en ese momento no estaba en la zona, estaba haciendo la Ruta 40 en el norte argentino, yo andaba por Jujuy, Salta. Bueno, cuando regreso, me invita al acto del 9 de julio, luego del acto me dice, vení, y me lleva a la estación de Jaramillo, y me dice, acá tengo que hacer el Museo de Facón Grande, ¿vos te animás? Yo le dije que sí automáticamente, porque además tenía toda la información, aunque me faltaba más. Fue todo un desafío. Y antes de hacerlo, bueno, volver a leer todo, visitar todos los lugares, o sea, fui a la zona de Calafate, la estancia Lanita, fui a Gregores, me fui a esta estancia que está al norte de Gregores. ¿Cómo es que se llama, Betty? La que es toda de piedra. San José. La estancia San José. Ahí está el potrero de los finados, ahí fusilaron también. Me fui a revisar archivos, me encontré con gente, hay un médico de Comodoro Rivadavia, ya jubilado, el doctor Suárez Camper, que también ayudó de alguna manera con varias historias, gente que Bayer no quería recibir a Bayer, él como médico los atendía porque ya eran jubilados, y logró algunos testimonios también que se agregaron a toda esta historia. Bueno, para contar algo, no sé quién las va... El alma de Facón. ¡Ay, qué lindo lo que pusieron! El corredor de la Ruta Azul. Empezamos con eso, contando la Ruta Azul y el logo tuyo, ¿no? La idea tuya. Y claro, acá hay dos cosas. La Ruta Azul, que figura en los mapas de la provincia de Santa Cruz, vamos a contar rapidito eso. La Ruta Azul nace, como muchas cosas que suelen nacer en una charla de café. El que en aquel momento era el intendente de Comodoro, yo estaba en la Secretaría de Turismo, y se acercó a una mesa donde yo estaba con los empresarios y nos empezó a decir, ustedes fíjense cómo la Ruta 40 va articulando todos los parques verdes de la cordillera, es una ruta verde. Y nosotros acá, que tenemos ahora el primer parque marino, y tenemos a Puerto Deseado con Isla Pingüino, y nosotros acá tenemos también una ruta que articula, que es la Ruta 3, esto es como una ruta azul. Cuando él dijo eso, automáticamente todos los que estábamos en la mesa sentimos que ese término Ruta Azul nos representaba a todas las comunidades costeras,
Y lo que se hizo fue, yo enseguida mandé a hacer un logo, a todo el mundo le gustó y fuimos a una FIT de Buenos Aires con un tremendo logo que decía Ruta Azul. Ese fue todo el proyecto. Y a partir de ese momento se fueron sumando sobre todo las localidades que no tenían tanta difusión turística, empezando por Camarones, como Rivadavia, Ratilli, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz. Nunca pudimos hablar con la gente de Río Gallegos, pero se supone que la Ruta Azul llega hasta ahí. Y la idea era que las comunidades costeras tuvieran un paraguas, que en este caso era la Ruta Azul, para poder hacer una promoción en conjunto. Y también se integraron algunas cuestiones tierra adentro, como el bosque petrificado de Jaramillo y las comunidades, digamos, que no están tan en la costa, como en este caso Jaramillo, Fitzroy. Cuando ustedes salen de Caleta Olivia hacia el sur, la primera comunidad se llama Fitzroy. Tenemos una foto en la filmina justamente de cómo estaba la estación de Fitzroy, la estación de tren. Sí. Bueno, ahí ven. Esta es la estación de tren que con muy buen criterio la jefa comunal que está hace muchos años, Anita Uriselki, la rusa, siempre se ocupó de preservar estos edificios históricos, tanto la estación de Jaramillo como la de Fitzroy, y las únicas que quedan en pie son estas dos, del interior de todo este circuito ferroviario, la que es de piedra, que está en Puerto Deseado, y Telier, que es la primera estación después de Puerto Deseado, está todavía en pie, y las otras, bueno, han sido totalmente desmanteladas y no existen más. Pero se salvó la de Jaramillo. Bueno, quiero que vean esta foto a la derecha, a la derecha por debajo, digamos, de los árboles, hay un tronco, no sé si lo ven. Sí, se ve. En ese tronco, cuando fue la vuelta de Bayer, en el año, creo que 98, que él hizo todo un viaje que está documentado, se sentó ahí con Ana Uriselki y él le dijo a Ana, esto que tenemos acá al costado, acá vos tenés que hacer el Museo de Facón Grande. Ahí, por eso quedó el tronco ahí, porque ahí estuvo sentado Osvaldo con Ana hablando de este museo. No sé si sigue alguna otra foto. Disculpa, Ana, ¿lo protegieron de alguna manera? Porque está a la intemperie. ¿Qué cosa? Al tronco. No, está ahí. Bueno, esa foto, qué gracioso, esa foto es la primer gente, justo después de la inauguración cayó este matrimonio, los dos niños que eran de Radatili y fueron los primeros turistas que visitaron ese museo, aquella inauguración. Que la idea era inaugurarlo en el 2020 y bueno, con el tema de la pandemia finalmente se hizo en el 2021, cercano a cerca de fin de año, no recuerdo en este momento la fecha. Bueno, hay una pequeña referencia al ferrocarril en una de las salas, muy pequeña porque se habla más del ferrocarril en el otro museo, el que hicimos después en Fitzroy, en la estación de tren de Fitzroy, ahí hicimos un poco más de la importancia que tuvo el ferrocarril. Esta es una foto, debe ser los años 70, 80, fíjense que está bastante más... abandonada. Abandonado. No, pero esta foto no es de... ¿Esta es de Fitzroy o no? No, esta es de Fitzroy. Sí, esta es una estación de Fitzroy, hoy está cambiadísima, también es un museo, está muy lindo y lo mantienen, la verdad que muy bien. Bueno, acá hay un ala que le hemos dedicado a Osvaldo, un poco su historia, para tener referencias de su familia. Nos comunicamos con Ana, con la hija... con la hija mujer que vive en Italia o Alemania, y gracias a Ana pudimos tener unas fotos inéditas que están en este momento ahí. La inauguración nos estuvo acompañando también Esteban Bayer, que fue el hijo. Yo no recuerdo, discúlpeme, el nombre del escultor que hizo estas esculturas, que están en la parte exterior. Es Osvaldo con un libro abierto, digamos, mostrando, aquí está la historia. Bueno, algunas fotos de Osvaldo, de joven, periodista. Eso está en la sala. Hay un pequeño resumen de lo que es el pueblo de Jaramillo y después una recta histórica que la llevamos desde el momento de la inmigración hasta el momento de las huelgas
y donde se habla un poco cómo se fue poblando la Patagonia para poder entender después todo lo que vino con respecto a la historia en sí de las huelgas. Mario Morazán, ¿no es el uruguayo el que hizo la estatua? Vos sabés que no me acuerdo. Creo que sí, creo que es él. Bueno, como verán, primera huelga 2021, o sea, había tanto material para poner, la verdad que la parte museológica, yo hice una diplomatura en Patrimonio Cultural con la Universidad Provincial de Córdoba, pero además tengo amistad con muy buenos museólogos hace muchísimos años, y de ellos aprendí un montón, y el tema es escribir lo suficiente como para que la gente no se canse de leer. Igual son 3, 4 tomos la Patagonia Rebelde de Bayer y está todo resumido en panelería, pero la panelería es bastante sintética, digamos. Esa cruz que ustedes ven ahí atrás, donde tratamos de poner una foto del paisaje con Facón Grande, es la única foto que pudimos... hay más de una foto de Facón, pero esa es la más conocida. Esa cruz tiene escrito a los caídos por la libertad, con B corta y termina en A. Eso estaba allí en la estancia, Betty, que vos recién me dijiste. Ya me olvidé el nombre. Sí, sí, esa estancia San José, Samper agarró la cruz y la sacó de ese lugar, ¿no? Que hoy se intenta que las cosas queden en su lugar y no se toquen, como las flechas cuando encontramos. El tema de la cruz, bueno, queríamos saber qué pasaba con esa cruz. Suárez Samper la retira del lugar por miedo a que se destruya después de que fue la erupción del volcán Hudson en la provincia de Santa Cruz, que cubrió de cenizas todo ese lugar. Él, pensando en preservar la cruz, la saca, la guarda, preguntó varias veces en Santa Cruz a diferentes autoridades que querían hacer, que él la tenía pero que no le correspondía tenerla, nunca le habían dado una respuesta, y cuando fue la vuelta de Bayer, esto está puesto en el mismo museo, cuando fue la vuelta de Bayer, le pregunta Osvaldo, le pregunta a Suárez Samper a Bayer, ¿qué hacemos con la cruz? Y dijo que quede acá en el Museo de Facón Grande, o sea, hizo Suárez Samper lo que le dijo Osvaldo, y por eso la cruz está en ese lugar. Sí, como decís vos, Betty, y yo siempre estoy de acuerdo en que las cosas de un lugar tienen que quedar en el lugar, lo que pasa es que si la dejamos en este momento en el lugar donde estaba, ahí en la estancia, frente al paredón del fusilamiento, digamos, hoy en día hay otra cruz ahí, con el tiempo se va a deteriorar. Pero bueno, por lo menos está bien resguardada, que es lo más importante. No sé qué otra foto hay. Acá hay un panel que representa un poco los elementos del peón rural, un recado, unas riendas, algunos utensilios. La mayor parte de... Muchas de estas cosas las doné yo del campo nuestro, las viejas lámparas, y creo que la última vez que fui, o eso lo hablé con la gente de Jaramillo, hay algunas fotos de peones, y yo les dije, en realidad las fotos de los peones las tenemos que sacar, porque nosotros ahí estamos representando los peones que ya no están, los peones que fueron fusilados, así que no sé si habrán sacado las fotos del lugar. No sé qué más sigue. Bueno, ahí está otra vez, el rincón del peón rural. Acá hay un panel chiquitito que dice las únicas dignas, creo, y habla lo que contó Betty sobre las putas de San Julián, porque el ejército le daba tiempo libre a los soldados después de haber estado en batalla, para su recreación, y cuando fueron a esta casa de tolerancia, la dueña los sacó a los escobazos. Y bueno, fueron las que nombró Betty en su momento. Las únicas dignas. Después hay una parte que le pusimos los Vengadores de la Patagonia, y es toda la historia de el anarquista que termina en Buenos Aires poniendo una bomba para matar al teniente coronel Varela. Es puesto en la cárcel. Luego hay alguien que lo mata a él en la cárcel, y después viene otro anarquista y lo... Bueno, es toda una historia de sucesivas venganzas luego de que pasara esto.
¿Y qué más? Bueno, la placa... Antes de terminar con las placas, por ahí contar un poquito quién fue Facón Grande. Sí, listo. No creo que... Porque no tuvo su propio museo. Bueno, Facón Grande, hay un director de un museo de Entre Ríos, creo que es en Colón, que escribió un librito también sobre Facón Grande, con la historia sacada de... Con la idea de que los entrerrianos supieran que había un héroe entrerriano que había tenido gran importancia en la Patagonia. Facón Grande, José Font llega al sur para trabajar en las salinas, como yo había dicho, al norte de Puerto Deseado, que de ahí se sacaba la sal que se llevaba con unas vagonetas tiradas por caballo hacia la costa, y la sal se usaba para llevar la carne antes que existieran lo que eran las cámaras frigoríficas. Una vez que aparecen las cámaras frigoríficas en los barcos, se dejó de utilizar la sal. Luego se emplea como capataz en unas estancias, tiene algunos problemas legales porque estuvo encarcelado, pero el dueño del campo que le había dado la orden de destruir, digamos, algunas... de Casterán. ¿Cómo? Que le dieron la orden de desarmar la tapera de Casterán, es por eso que lo ponen preso, y es ahí que se abre como un prontuario de él. Bueno, pero al final se determina de que es inocente, de que él fue mandado por el estanciero a desarmar, y lo ponen preso al estanciero, o se meten problemas. En aquel entonces por ahí no había alambrados, entonces más o menos se delimitaban los campos de alguna manera, entonces el dueño del campo para el cual trabajaba Facón Grande le decía que cualquier cosa que el vecino arme en lo que él consideraba su campo, que él vaya y lo desarme, y tal cual dice Betty, apareció un prontuario. Ahora van a subir el link, es excelente esa producción, digamos, en todo sentido. No son actores los que representan algunos papeles, sino que es gente del lugar, y la verdad que es una obra excelente para conocer quién fue Facón Grande. Sí, hay mucha información sobre Facón. Ese prontuario, bueno, tiene también cómo eran sus rasgos físicos. Nosotros desde la organización le pedimos a un comisario de Río Gallegos que nos haga rostro, digamos, según esa identificación, donde decían el color de sus ojos, cómo tenía su rostro, y hicieron un rostro, digamos, de cómo sería, porque si vimos la película, por ahí nos queda la imagen de Federico Lupi, y nada más lejano de cómo era Facón Grande, nada que ver con Federico Lupi, pero nos queda esa imagen, ¿no? Ana María, Ana María. Sí. Hola. Betty, no sé si vos has visto el monumento que hay en el cruce de ruta de la ruta 3 con la ruta que entra a Puerto Deseado. Ahí hay un monumento a Facón Grande, y si uno se acerca y lo mira, es un tipo alto y flaco, nada que ver con Facón Grande. Se ve que el que se inspiró en Lupi, no se inspiró realmente en Facón, porque había fotos de Facón en ese momento. Y ahí les voy a contar una anécdota que me pasó en Buenos Aires. Cuando se filmaba la película, que les conté que yo estuve allá, en el momento que se filmó la parte de la estación Minerales, perdón, la estación Tehuelches, no Minerales. La estación se llama Tehuelches, no Minerales. Esa estación es donde muere Fischer, que ahí hubo un enfrentamiento de Facón con el ejército, digamos, con Varela, en la estación Tehuelches. Todo. Cuando Varela piensa que ya todo terminó y ya estaba en Deseado, presto a embarcar de vuelta a Buenos Aires, le llega un comunicado que quedaban este grupo que estaba cerca de la estación Tehuelches acampando en un cañadón. Entonces decide movilizar las tropas con el tren, y llegan con el tren hasta Jaramillo.
y llevaban unos vehículos arriba del tren y con esos vehículos se dirigen hasta la estación Tehuelches. En la película aparece que el tren llega hasta Tehuelches, pero en realidad ellos llegaron con unos vehículos. Los huelguistas los ven llegar, se enfrentan y muere un soldado que era, digamos, como el lugarteniente de Varela. Lo hieren, termina falleciendo y los huelguistas encuentran la gorra y cuando encuentran la gorra se dan cuenta que no se habían enfrentado con la policía, pensaban que era la policía, sino que era el ejército. Y Facón Grande se acordaba, porque ellos estaban muy lejos de la zona sur donde estaba ocurriendo todo. Y él recordaba, pero esta es la gente del ejército, si nosotros con ellos, como que él entendía que con el ejército se podía hablar y por eso accede a que vaya un mediador a hablar con el teniente Varela, de ahí desde la estación Tehuelches hasta Jaramillo. Va este mediador, vuelve y le dice, se los digo así rápidamente, dice el teniente coronel que va a aceptar las condiciones que piden los obreros, siempre y cuando se entreguen y entreguen las armas. Y bueno, fue una gran mentira, porque cuando llegan allá, Facón Grande es apresado. Lo tuvieron un día, una noche con algunos más, entre ellos, Betty, recordame. Alejo López, Servando Romero, que Servando Romero, su papá, vino a buscar el cuerpo después de muchos meses de que se había retirado el ejército, y es uno de los pocos peones que tienen como cristiana sepultura en un cementerio. Servando Romero fue llevado a Deseado, y en la guía que hacen las chicas de Deseado, Marisa Mancilla y sus pares que han escrito, esta comisión de Puerto Deseado ha trabajado un montón en investigación y en demarcación, y han escrito un librito muy interesante, muy lindo. La guiada urbana de Puerto Deseado te llevan a la tumba de Servando Romero, que estaba junto a la de Facón Grande, porque atrás del ejército venía la marina tomando nota de lo que hacía el ejército, y es por eso que se sabe que Alejo López, el papá de Aurora, de esta señora de Pico Truncado, era realmente su papá Alejo López, porque en la partida de nacimiento de Aurora dice que su papá había fallecido el último 18 de diciembre en Jaramillo. Aurora nace 2 meses después, su mamá estaba embarazada cuando muere su papá en Jaramillo. Ana María, un poquito te quería decir, el libro lo escriben en Concepción del Uruguay, el pueblo que está más abajo, porque sí, ese libro que vos hacías mención. Bien, Facón Grande tenía caballos, tenía vacas, entonces tenía la señal registrada en Río Gallegos, ¿no? La señal donde, la marca, digamos, que a fuego, acá en este caso tenemos la herrería, nuestra primera casa como fundadora de nuestro pueblo es una herrería que José Font trajo a José Cuney Posne, que era el herrero, desde las Salinas, que se habían conocido, como decía Ana María, de Puerto Deseado, y lo trajo acá y se funda, nuestro pueblo, alrededor de que cada 20 kilómetros había herrerías, había boliches de campo en ese tiempo, porque, como decía Ana María, bajaban de la cordillera hacia la costa, hacia los puertos La Lana, más de 20 kilómetros por día o 5 leguas no podían avanzar. Carros laneros tenía también José Font, que transportaba justamente la lana desde Puerto Deseado a Puerto San Julián. Sí, en realidad desde la cordillera hacia los puertos, digamos. Exacto, pero bueno, digamos que en la temporada su mayor parte del trabajo, según lo que decía Bayer, ¿no? En el libro. Sí, Puerto San Julián salía la lana desde ahí, de Puerto Deseado, de Puerto Santa Cruz, de Río Gallego, digamos, de todos los puertos. Eran, por eso que los primeros pueblos que se fundaron fueron los de la costa, donde estaban los puertos, y las chatas, las carretas bajaban cargadas de fardos de lana y subían, le decimos por una diferencia de altura. Nosotros decimos que hacia la cordillera se sube, cargados de víveres para pasar todo el año con los víveres que compraban. En las sociedades anónimas, no quiero dejar pasar este tema, Ana María y Malvina. En 1919, acá en la estancia Cañadón León, había una sociedad anónima, el supermercado que vamos a comprar hoy en la ciudad, que está distribuido en toda la Patagonia, de los Menéndez Betty, ya estaban en esa época. Época acá en nuestra zona. Ya que mencionás eso, la forma también en que ellos compraban mercadería y a quién compraban la mercadería, ¿no? Se las compraban a los mismos
dueño de las estancias, con lo cual el dinero que ganaban por un lado lo dejaban nuevamente al propietario en ese almacén que tenían dentro de las estancias. Tal cual, parecido a lo que sucedió en la Forestal en Santa Fe. Exacto. Tenían las monedas, cada estancia tenía sus propias monedas, o es así, ¿no? Otra cosa más que no te interrumpo, Ana María, pero solo quiero decir esto. Viste que vos decías cada 20 kilómetros había una estación de trenes, como estaba Tehuelche, estaba Jaramillo, y después nosotros le decimos que vamos hacia Puerto Deseado, le decimos el 100, el 80, el 60, el 40, el 20. Son como kilómetros, porque cada 20 kilómetros es necesario que el tren cargue agua. Bueno, todo eso está devastado, excepto estas estaciones que fueron muy bien cuidadas de Jaramillo y de Fitzroy, de Puerto Deseado, ni que hablar, porque esa estación está brillantemente cuidada y es un museo que todo visitante tiene que pasar por los museos de Puerto Deseado que se destacan. El resto está totalmente saqueado, como están las estancias, las pequeñas estancias que se fueron cerrando porque la lana perdió el precio, por lo que sea, lamentablemente fueron saqueadas, ¿no? Acá hay algo que algunos dicen... No, porque, o sea, los peones rurales no ganaron, pero los estancieros tampoco, porque sus estancias están desaparecidas, excepto los latifundios, como eran estancias grandes al sur de Santa Cruz, donde los campos eran mejores. Y acá en el centro de la provincia, que eran estancias chicas, digamos, de 20.000 hectáreas, en la estepa es una estancia chica, por más que sea grande la extensión, no son de calidad los campos por su pastura. Entonces, eran estancias chicas, la relación del dueño de la estancia con el peón era diferente a la que existían los latifundios, que el dueño de la estancia ni conocía a los peones porque tenían capataces y bueno, mucha gente, ¿no? Pero acá, digamos, el venido de Europa y la mayoría de los estancieros eran inmigrantes, la mayoría, no, una vez que fue cercada Santa Cruz, los pueblos originarios fueron como amontonados en los lotes, lamentablemente, que originariamente la tierra era de ellos, fueron amontonados en el lote 6, en el lote 21, por ejemplo, cerca del Cardiel, se distribuyeron las tierras y entre los inmigrantes, digamos, que vinieron a poblar Santa Cruz. Entonces, la relación que tenía el dueño de estancia en estas estancias pequeñas que les digo de la zona centro, era una relación de hermandad. En algunas estancias había como muchos peones que se conocían de España, que se conocían de su tierra natal. Entonces era diferente. En muchos casos a los peones se los escondía, los dueños de estancia, porque no todos, más allá de que hubo participación de los dueños de decidir quién moría y quién no, no todos los dueños de campo estuvieron de acuerdo con lo que cometió Varela, con el delito que cometió Varela. Betty, tenemos una pregunta de Hugo Podversich. Hugo, si querés prender tu micrófono. Mientras Hugo prende el micrófono, me gustaría, ya llevamos 2 horas de charlas, creo que esto da para un montón de temas que mientras hablan se me van ocurriendo, me van prendiendo ahí, pero bueno, estaríamos horas y horas y horas, ¿no? Así que después cerramos un poco con los temas Ana y Betty, las preguntas por ahora Hugo, y me gustaría a mí, si es que Gisela está de acuerdo, que puedas contar vos alguna experiencia que vos tuviste. Gisela hizo muchos viajes al interior con grupos de escuela y creo que con adultos también, no lo sé, pero sí, tengo entendido que estuviste, que la próxima charla va a ser de turismo comunitario, donde vamos a tener la participación ya está confirmado, el referente de Amaicha, de la provincia de Tucumán, y estamos por confirmar el referente de los indios Quilmes, así que vamos a seguir con ese tema, vamos un poquito para el norte. A ver, Hugo. No se te escucha, Hugo. Desenchufó el... Vos tenías el auricular y ahora lo sacaste, capaz que ahí algo pasa. Mientras tanto, le damos la palabra a Juan Carlos, mientras ves ese temita. Sí, lo que quería decir, siempre cuando estudiábamos turismo, nos hablaban, cuando guiábamos del hilo conductor, ¿no? Y recién habían preguntado del pañuelo, y dijeron que era todo respecto, ahí se concentraba todo lo que era la memoria. Y hubo un hecho intermedio, ¿no? Me quiero referir a los atentados desmesurados por parte del Estado Nacional, ¿no? En este caso es lo que estamos hablando, ¿no? La masacre de Patagonia Rebelde. Y en el 55 tuvimos también un atentado muy grande por parte del Estado, que fue el bombardeo a Plaza de Mayo, con 300 muertos inocentes, 1.200 heridos. Y después saltaríamos a la década
de la última dictadura militar, ¿no es cierto? De lo que parece pañuelo, o sea, 3 grandes atentados, 1.500 muertos, 300 muertos del bombardeo de Plaza de Mayo, y luego otros muertos y desaparecidos, ¿no? Cosa de que la historia no habla de lo que estamos hablando ahora y del bombardeo de Plaza de Mayo. La historia Se te corta, Juanca. Sí, se entrecorta mucho, Juanca. Tema de señal, te congelás. de parte de la historia nefasta que tuvimos nosotros, los argentinos. Así es. Y ahí Hugo dice que quería comentar. Cómo hemos crecido en los últimos tiempos. Ujú. Ujú. Bueno, un poco de todo esto, de todos estos temas que salen, temas que algunos son complicados para hablar, como decíamos en un tour y demás, es lo que suele pasar siempre cuando nosotros nos toca hacer estos tipos de viajes, ¿no? Viajes con mucha historia, cargados con mucho sentimiento. Se han visto como Betty se emocionó en parte hablando y demás. Son temas fuertes, son temas complicados. No son fáciles para nadie de hablarlos, ni para un historiador, ni para un profesor en la escuela, ni para un guía de turismo, donde lleva 40, 45 personas arriba de un bus, en el caso de cuando haces un turismo nacional, o de 15, 20 extranjeros, que tienen distinto tipo de pensamiento. Entonces, no es fácil para nosotros llevar a contentar a todos. La historia existe, como dijo Juan Carlos, hay historia que no ha sido contada, pero bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? Con el tema de la Patagonia Trágica, tratamos de contar lo más breve posible, porque hay muchas cosas que son duras, y hay gente que vivió, lamentablemente, por medio de su familia, parte de esta historia, y principalmente en la Patagonia. A mí, particularmente, lo único que voy a contar, porque las chicas ya han contado todo, es tener esa linda experiencia de salir de Comodoro Rivadavia, hacer la ruta y hacer una breve introducción, hablando de lo que era la Patagonia Rebelde en sí, darle un tiempo para que vean la película y llegar a los destinos y tener guías. En el caso de, bueno, me tocó Marisa, hacerme el circuito guiado y que la gente vaya viendo, ¿no? Lo que uno le había relatado del libro, más lo de la película, verlo en el lugar y ver las caras, ¿no? De esa maravilla, o sea, de estar maravillados de estar en un lugar tan lleno de historia, tan fuerte, y comprender la historia viviéndola en el lugar. Eso es algo que no tiene precio. Tal cual, Gisela. De eso se trata el trabajo, ¿no? Del guía que va por diferentes provincias, en ruta, guiando, contando, y cuando llegan tienen su guía local, ¿no? Y Albina, y sí, Gisela, cuando... que cuesta mucho contar esto si no se siente, ¿no? O sea, uno se involucra porque no es que le ponga emoción a propósito, o sea, la emoción no se puede inventar, pero... Te emocionás, es así. Claro, yo creo que todos los guías son apasionados de lo que guían. El que te muestra el glaciar, el Perito Moreno, es un apasionado del lugar, y el que te muestra las cataratas es un apasionado del lugar, y lo muestra de la mejor manera. Y creo que nosotras, que nos toca guiar turismo histórico, y porque lo elegimos aparte, porque esto no nace, como decía, o sea, yo no me propuse ser guía de la historia, o sea, primero trabajé, digamos, desde el lugar que me tocó, como vecina del pueblo, en ir a los actos, en participar con las escuelas. Nosotros guiamos gratuitamente a todas las escuelas del país, de la provincia, del pueblo. El día que pidan estamos a disposición para llevar a los chicos del jardín de infantes, de la primaria, del secundario. Hay alumnos, tenemos sobre la escuela agropecuaria, trabajamos en Colegio 21 también, que nuestro Colegio 21 se llama José Font, acá que es un colegio secundario que tiene el nombre de José Font. Bueno, hay bueno, para como una charla, otra charla más, chicas, porque ya se ha pasado tanto tiempo y yo digo, Seguro. gente, no sé. Vamos a pasarle, Betty, si querés, pasarle los datos ahí por chat, así la gente lo tiene de ustedes para contactarse, aquellos que quieran ir a la Patagonia y quieran visitar y hacer los recorridos. Tienen un montón de recorridos de varios días, hasta, bueno, recorridos cortos, así que tienen como para armarse una excelente ruta y ser guiados por los chicos de allá de Gregores, y desde Jaramillo hacia abajo, obviamente. Yo dejé mi teléfono y mi mail. Bien. Sí, después igual los vamos a pasar también, cualquier cosa nos lo piden y ahí los pasamos. Dice Carolina Soledad Vera, dice, de ese pueblo soy Piedra Buena, Paso Ibáñez. Juan Cruz quiere hablar, Malvi. Así es. Tal cual.
Tal cual, Osvaldo cuando habla de Paso Ibáñez habla de comandante Luis Piedrabuena, así se llamaba en ese entonces, ¿no? En nuestro pueblo, Cañadón León, y después se le puso gobernador Gregores, homenajeando a un gobernador que hubo, pero bueno, Osvaldo nombra en sus libros como se llamaban en ese momento. Paso Ibáñez se llamaba comandante Luis Piedrabuena. Sí. Qué bueno. Juan Cruz, te escuchamos. Bueno, Y te antes que vemos. nada, agradecer y felicitar a toda la gente del foro, a vos, Malvi, Gracias. Betty, Ana María, la verdad que un placer escucharlas. A Gisela Y que propuso el tema. dice también ahí gestionando todo. Yo, como el ciclo de charlas se llama experiencia, me gustaría contar una experiencia puntual mía, que es que yo conozco Calafate desde los 11 años y desde ese momento siempre subía a los colectivos y escuchaba a quienes hoy son mis colegas guiar, y desde ese momento tuve la pasión por guiar y estudié y finalmente empecé a guiar. Lo que notaba en ese momento era como que el relato siempre iba muy atado de la Patagonia nació por la lana y renació por el turismo. De hecho, yo también entré en esa cuando empecé a guiar, y mis homenajes eran siempre al estanciero y después también al turismo. Y hoy en día puedo contar un poco mejor la historia o contar todos los capítulos de la historia, a lo mejor esos de los cuales hoy no nos sentimos tan orgullosos. Entonces, ya hoy no digo que la Patagonia nació por la lana y renació por el turismo, sino que también nació por la sangre derramada de los pueblos originarios y por la sangre derramada de aquellos trabajadores de las estancias que fueron fusilados en 1921. Y ahí siempre me acuerdo de esta frase de Manuel Belgrano, que nada le oculto ni le ocultaré jamás a mi patria, cuento lo bueno para la alegría y el regocijo de mi pueblo, y lo malo para que jamás se repita. Al menos desde este pequeño lugar que hoy nos toca, es ese homenaje que intento darles desde el lugar que me toca, ¿no? Bueno, solamente quería abrir el micrófono ese ratito para agradecer. Muy contento de verte ahí, Betty. Hermosa charla. Y me parece o te emocionaste también. Y también Guía? tengo la piel de gallina como cada día que lo digo en la guiada. Es un tema muy, muy fuerte y muy sentido en toda la Patagonia. O sea, les recomiendo a aquellos que no hayan ido, si pueden hacer la ruta, porque es otra mirada que tienen, otro sentir después, y es entender realmente la Patagonia a través de esta historia, que si bien es trágica, tiene mucho del lugar. Así que bueno. Y de la mano de un guía, ¿no? Que no somos Seguro. simples contadores, ¿no? Sino que hay toda esa pasión. Totalmente. Malvina, Juan Cruz, tiene que ser de la mano de un guía, porque imagínate que si nosotros largamos a un turista y decirle, bueno, anda al Cañadón de los Muertos, no ve absolutamente nada, va a ver un cañadón con coirones, con mata negra, o sea, es esencial el trabajo del guía, totalmente. Y quiero agradecer a Juan Cruz, porque cuando Juan Cruz me propuso, yo no, le digo, no me animo, no voy a saber qué decir. Viste que fluyó. Está ahí en espera Ricardo Loza. Ahí está, levantando la mano. Sí, gracias. Gracias en macro, gracias. Lo que quería es preguntar desde el ámbito privado cómo hacer o cómo se puede hacer para que ustedes no queden simplemente en el silencio o callados en la inmensidad de la Patagonia o tapados por el ruido del viento. Esto lo pregunto porque tuve un sabor muy amargo en una rural en Buenos Aires a la que fui, a la sociedad rural, donde estaba el Banco de Santa Cruz exponiendo Santa Cruz solamente desde el punto turístico y nada de histórico. Cuando yo voy y pregunto sobre la ruta de la huelga, ninguno de los chicos que estaba representando a Santa Cruz sabía de qué estaba hablando yo, de qué le estaba preguntando. Obviamente no me pudieron dar información. ¿Cómo podemos nosotros hacer que esto se reproduzca y se multiplique? Pedir que los guías sean partícipes en esas ferias y podamos transmitir todos estos recorridos que son hechos también por guías, como te habrás dado cuenta, ¿no? Vos sabés que yo 2 veces participé de la FIT, de la Feria Internacional del Turismo. Desde la organización Ruta de la Huelga llevé un panfleto como esto, así, y eso es como un show, un mega show, que nosotros con un papel es muy poco lo que podemos hacer, o sea, ahí hay que poner plata que no tenemos porque somos una organización no gubernamental, o sea, nosotros si a un turista le cobramos la guiada, seguramente porque nuestra guiada es de 4 horas conversando, lo pueden decir la gente que ha participado hoy, que he visto que hemos guiado, le cobramos y con eso compramos vinilo, compramos metal para hacer nuevos carteles, porque nosotros, aparte de ser guías, somos los cuidadores del lugar, mantenemos el lugar, lo pintamos. Y bueno, entonces en esa feria, que es un gran show, pasamos desapercibidos. O sea, podemos hablar con 20 personas, 50 personas, pudimos ir 2 veces y no más. Así que, bueno, creo, no sé, Loza, creo que te respondo. O sea,
no sé, es un trabajo, es un trabajo, digamos, de hormigas, así por decir, ¿no? Es un trabajo que, bueno, que posiblemente no se ve en semejante feria. Muchas veces han puesto dinero del propio bolsillo para inversión en material para divulgar un lugar. Y no solamente en Patagonia, sino pasa que lamentablemente en todo el país, ¿no? Donde hay muchas provincias, muchos lugares, donde los guías han levantado sitios arqueológicos y lugares muy significantes, y poniendo de su ganancia y de su trabajo en otro lado, ese dinero, en vez de ponerlo en la familia o darse un gusto o vivir, ese ahorrito que podías tener, lo invertís en ese lugar porque es la pasión, ¿no? De trabajar. Sí, pero desde ya que tendría que una cosa así como, bueno, el tema del que se está hablando, el trabajo que han hecho, el que contó Ana, el que contó Betty, tiene que ser respaldado por el Estado, 100%. Sin dudas, pagarles un boleto, poner el boleto de la línea, llevarlos a la FIP, pagarles el alojamiento, y ayudarlos y darles el empujón para que se conozcan. Para mí, no hay otra forma. Perdón, quiero leer también acá lo que escriben los colegas, de lo que dice Foro Nacional es Alex, que es el joven del grupo, dice que está terminando su licenciatura, por eso son los grandes creadores de experiencias, de recuerdos y transmisores de la historia a la generación más joven, que serán quienes continúen ese legado. Él es un fan de los guías de turismo. Carolina Soledad Vera dice, a ella ya la leímos. Juan Carlos dice, excelente charla. Carolina Soledad Vera dice, la Patagonia tiene mucha historia. Juanca dice, muchas gracias Betty y Ana. Víctor Leal dice, qué placer escucharlos. Hugo Potversich te ayuda a interpretar un paisaje, hablando del guía. Juan Carlos dice, cuenten la muerte de Benigno Varela, teniente coronel Héctor Benigno Varela, jefe del regimiento 10 de caballería. Julieta Colonela, felicitaciones al foro de guías por esta iniciativa que continuaría acompañando. Cuánto aprendimos, muchas gracias Ana María y Betty. Joaquín Sosa, bueno, yo me retiro, gracias a Betty y Ana María. Saludos desde Gobernador Gregores. Tenemos a Alejandra Bachi también que quiere hablar, me parece, tiene levantada. Ok, ahora le damos la palabra. Bueno, Alejandro sigue reconociendo la labor del guía. Joaquín Sosa, que tengan buenas noches, se tiene que ir, etcétera. Bueno, que somos sinónimos de calidad, dice Alejandro, y Alex y todavía nos sigue ahí piropeando. Gise, dale la palabra a quien viste que levantó la mano. Alejandra Bachi, si estás ahí, si estás, abrí tu micrófono. Sí, estoy acá y yo soy, le puedo dar el punto de vista del turista, porque tuve la oportunidad de conocer a Betty, fue mi guía en el Cañadón. Empecé a ver la historia en el Museo de Jaramillo, quedé fascinada. Ahí me entero que la película que había visto de chica, soy del año 63, y la vi de chica, La Patagonia Rebelde, no era una mera película, sino que era historia argentina, que soy de Bahía Blanca y no tenía idea de esto. De chica jamás supe que eso era parte de la historia real, no lo había interpretado así. Me fascinó ver esto, me gusta mucho la historia como turista, tengo la oportunidad en este momento de recorrer el país y me fascina escuchar a los guías, son geniales. Toda esta ruta de la huelga tuve oportunidad de vivirla despacito y la frutilla del postre fue conocer a Betty y quedé realmente fascinada con el trabajo que hacen. Así que les agradezco muchísimo y te agradezco. Nosotros les vamos a pasar a Betty un formulario que hicieron los chicos. Desde el lado de los turistas. Me hubiese encantado ser guía, pero bueno, la vida me llevó por otro lado. Alejandra no tiene buena luz porque Alejandra vive en su camioneta. Nos contó, entonces, nos contó cuando entró. En este momento Alejandra está ahí en penumbra porque está dentro de su casa móvil. Sí. Ay, perdón Alejandra que te interrumpí y estás viviendo el sueño de mi vida, vivir de esa manera, pero bueno. Decía que le pasamos también le vamos a pasar a Betty un formulario para que lo distribuya entre sus pasajeros, porque desde el foro también estamos haciendo un trabajo de concientización con los guías, de darnos a conocer, que nos damos a conocer bastante poco y contamos bastante poco que el guía es un profesional y que en la Argentina también en la Argentina hay instituciones educativas terciarias y universitarias y para eso todos los guías de la Argentina, o casi todos, se forman para atender lo mejor de lo mejor a sus pasajeros o a nuestros pasajeros. Y recién ahí dijo Alejandra otro tema que me disparó, otro tema, y esos temas se van entrelazando, habló de que por una película se dio cuenta que no era solo una simple película, sino era parte de su historia. ¿Cuánto aporta el cine a la cultura, no? Totalmente. Malvi, invitamos a la gente también que nos ha visitado en el día de hoy por primera vez a que entren al foro, al YouTube,
que tenemos ahí otras entrevistas y experiencias grabadas, la de Malvinas, la de el Papa Francisco, y esta obviamente también quedará guardada ahí por si quieren verla o compartirla con alguien más. Después le pasaremos el link a Betty, así ella también lo distribuye y pueden volver a escucharla. Bueno, sí, gracias. Yo no puedo escribir ni direcciones ni teléfonos porque como estoy desde el celular, antes me quise meter y salí de la reunión, entonces rápidamente volví a pedirme unirme y no, bueno, eso, no puedo, nada, no sé si yo te escribo, Malvina, o te digo cómo es mi celular y vos lo ponés. Dale, decilo y yo lo escribo ya. Bueno, dale, 2966 47 58 47 es mi celular personal donde me pueden contactar para lo que sea. Y después la página web es Ruta de la Huelga de 1921.webnode. 1921.webnode.page o .com. ¿Punto qué? Perdón. P-A-G-E, page. Punto. Sí, page. Y ahí, poniendo eso en el Google, ya encuentran nuestra página y ahí están todas las opciones y toda la historia y, digamos, la génesis de la organización y, bueno, todo lo demás. Ok, perfecto. Bueno. De YouTube también por el chat. Ahí es perfecto. Ahora vuelvo a compartir el también hay un Facebook que se llama Ruta de la Huelga de 1921, también un Facebook, Instagram. Huelga 1921. Perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Si no hay ninguna consulta más, podemos ir cerrando, así van a descansar o a cenar o a compartir con sus seres queridos. Nosotros desde acá y desde el foro les agradecemos muchísimo que hayan participado en el encuentro, guías, amigos, conocidos y tus pasajeros, y por supuesto a Betty y a Ana, a Gisela, que compartieron las experiencias y los conocimientos. Creo que eso es... Ahí están compartiendo. Perfecto, ahí están compartiendo la página. Sí, están compartiendo. Creo que eso es muy generoso de parte de ustedes. Y bueno, y esto quedará en las redes, y no solo para nosotros, sino para no sé hasta qué año, ¿no? Cualquier joven el día de mañana puede entrar, y yo siempre digo que es como nuestra biblioteca, ¿no? Colgar estos videos en YouTube. Así que ya después vamos a colgar los links. Desde ya, otra vez, muchas gracias a Juan Cruz, a alguno de los miembros del foro, si quiere decir algo, agradecer, o lo que quieran, les dejo la palabra. Invitados a todos los colegas a proponer temas, como siempre. Esto es para compartir, para mostrar su lugar, para mostrar su parte de la historia de la región donde trabajamos. Así que, bueno, bienvenidos todos con historias y con anécdotas y con lo que quieran contar. Programamos acá con Malvina una nueva entrevista, un nuevo encuentro. Una cosa antes, no sé si Ana si estás ahí, Ana, te quería mostrar algo que ayer estuvimos conversando, y esto creo que también es un libro que tendríamos que leerlo todos. A ver. Lo que encontré. ¿Dónde está? Nuevos trabajadores del turismo. Los artesanos. ¡Ay, el libro de Gitelman! Tenías razón vos, eran los artesanos del trato, ¿no? Del buen trato, de Jorge Gitelman. Jorge Gitelman. Eso lo debo haber leído hace 30 años atrás o más. Bueno. Sí. Muy inspirador. Sí, yo desde que leí ese libro me di cuenta que no solo tenemos que tener un recurso natural o un edificio maravilloso para poder contar y para poder desarrollar nuestro destino. Lo podés desarrollar con la hospitalidad de tu pueblo, absolutamente. Tal cual, hay que ser anfitriones. Los anfitriones. Y ayer Ana me lo recordó. Había otra palabra, que definía al guía. No me acuerdo cómo es. No era guía, era... Bueno, no quieras cambiar el título, querida, ¿eh? Vamos a empezar a pelear. No. Bueno, chicos y chicas. ¿Cicerones puede ser? Perdón, Cicerones, sí, puede ser, los Cicerones, sí. Hay una agencia ahora que se llama Los Cicerones, que no son guías. No. Ya empezaron a haber guías dentro de Cicerones. Claro, bueno, sí. Fue mutando. Todos. Por suerte. Dentro de 15 días nos vamos a encontrar entonces en principio, con la gente de Amaicha, un personaje que se las trae, y una comunidad que es muy interesante todo lo que tienen para contar. Yo charlé en una oportunidad con él, y la verdad es que
muy, muy interesante, lo va a contar él. Y después, bueno, espero que también nos pueda confirmar el referente, que también es un guía de turismo, de allí de la comunidad de Los Quilmes, y que sepan que hay guías de turismo allí, del pueblo originario, que se capacitaron en turismo y que son los que guían hoy el museo, y hasta en la forma de hablar son no sé, yo le decía a Gisela, parece que hablaran español y son, no sé, de otra lengua, ¿no? Porque, bueno, ellos tienen su lengua. Muy, muy interesante todo lo que sucede por ahí, lo que han hecho. Así que están todos invitados y todas. Bueno, gracias chicas, Gisela, Malvina, Alex, Ana María, un gusto, no te conocía. Y bueno, y todo viajero y guía que pase por Gregores, que me ubique, que somos buenos anfitriones, sí. Ana, un beso grande para todos, gracias. Un saludo grande a todos y gracias por esta oportunidad de poder transmitir este pedacito de historia, y en la cual, bueno, yo me siento muy involucrada, ya que ha atravesado la historia de mi familia. Y les cuento algo más. Mi abuelo, al que no conocí, el famoso anarquista, después de todo lo que pasó, él se trasladó a Comodoro Rivadavia, puso un taller, se casa con mi abuela, que tenía el campo cerca de Pico Truncado, y termina siendo un estanciero que empieza a llevar reproductores a las sociedades rurales, y en la estancia está lleno de copas de los ejemplares que llevó, que ganaron muchas exposiciones rurales regionales, inclusive lotes de lana en la exposición de Palermo. O sea, un anarquista devenido en estanciero. Un campo de esos chiquitos que hablaba Betty, donde el capataz y el peón son como parte de la familia, cosa que sigue siendo hoy en día en el campo donde está mi hermano más chico está a cargo. Tenemos muy poca hacienda porque tenemos el campo totalmente destruido por la actividad petrolera. Cuando la actividad petrolera entra a un campo, es una lucha que llevó adelante mi padre. Primero fue geólogo de YPF y después fue temido por los YPFianos, porque mi papá vivía denunciando todos los derrames de petróleo y todo, y fue el que con otros estancieros más consiguieron que los estancieros puedan cobrar una servidumbre de paso por todo lo que se perdía de la lana manchada con sangre, con petróleo, todo lo que se perdía, las ovejas que caían al petróleo. Así que la convivencia del petróleo y la ganadería no es muy buena, digamos. Nada más, y un saludo a todos. Muchísimas gracias. Un saludo a Andrea Abramovich, que no te había visto, André, desde la provincia de Salta. Bueno,